hoy es el día de tu milagro. Diga conmigo eso, hoy es el día de mi milagro. ¿Qué milagro le estás pidiendo a Dios? No sé. ¿Qué milagro quieres ver hecho realidad? ¿Cuántos creen en milagros? ¿Cuántos creen en milagros? ¡Wow! Ahorita tuvimos un primer servicio y sucedieron una cantidad de milagros. Y aquí subieron las personas a testificar del poder de Dios. Tanto que otra mujer me buscó arriba: pastor, a mí Dios también me sanó, decía ella. Y qué interesante es ver que en la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, se ven milagros. Y cuando se ven los milagros, se ven Dios moviéndose a favor de su pueblo, de sus hijos. Imagínense ese milagro tan grandioso cuando Dios crea de la nada el mundo con su palabra, dice la Biblia. Cuando Moisés necesita cruzar el Mar Rojo y dice que Dios abre el mar en dos. Cuando Josué entra a Canaán a conquistar, dice que las murallas cayeron. Milagros. En el Nuevo Testamento, más del 30% de los evangelios hablan de los milagros de Jesús, sanando a los enfermos. Un día dice la Biblia de que una mujer viene llorando porque su hijo ha muerto y lo traen en la carroza fúnebre y lo llevan al cementerio. Y Jesús aparece y le dice a la mujer: detente, bajan el ataúd. Él abre las puertas del ataúd y ese joven resucita. ¿Cómo la ven? Y le dice a la mujer: he aquí tu hijo. Poderoso lo que hace Jesús. Un día le dio vista a un ciego de nacimiento. Un día, en medio de una necesidad, multiplicó los panes y los peces y le dio de comer con 5 peces y 2 panes a más de 4,000 personas. Un día le ordenó al mar que se calmara porque había una gran tempestad. Ese es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios que usted y yo tenemos. Ese es el Dios que usted y yo podemos disfrutar y vivir. Porque Dios no solo hizo milagros ayer, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. De hecho, Dios no cambia, Él es inmutable. Qué error sería pensar de que Dios hizo milagros ayer, pero no los puede haber hoy, cuando hoy tengo una necesidad. Ayer precisamente me llamó el pastor Guillermo, el de la fundación nuestra, y estaba emocionado y me decía: pastor, Dios me sanó. Y yo le dije: ¿qué pasó? No, es que yo venía sufriendo aquí del manguito rotador del brazo y ya no podía subir el brazo y ya tenía que ir al médico, me iban a hacer una cirugía, lo más seguro. Y él movía el brazo y decía: Dios me sanó. En estos días de ayuno que estuvimos aquí en la iglesia, y precisamente hasta me mandó un videíto. Póngame en el videíto allí en la pantalla para que lo veamos a él. Se va a poner el hombro. Vuélvalo a poner, mírele la carita de alegría. Vuélvalo a poner. Se va a poner el hombro. Dios es un Dios de milagros. Quien no cree en milagros no cree en Dios. Porque la Biblia dice que para el hombre es imposible, para Dios es posible. No creer en milagros sería como reducir a Dios a mis propias limitaciones. Y qué bonito es uno mirar a Dios en esta vida. Qué bonito es uno saber de que en medio aún de mis problemas, de mis aflicciones, aún donde la ciencia dice no más, donde las cosas se ponen difíciles, entender de que hay un Dios sentado en un trono, que puedo contar con Él y Él es mi Señor. Hay una historia narrada en el libro de Marcos capítulo 5 verso 24 en adelante,
dice la palabra, fue pues con él y le seguía una gran multitud, hablando de Jesús, y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años, ¿cuántos años? Padecía de un flujo de sangre. Imagínese usted, un flujo de sangre es como una menstruación constante por 12 años. Y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía. Y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, ¿oyó hablar de quién? Vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó. Repito eso, y enseguida la fuente de su sangre se secó. Y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, tu fe, ve en paz y queda sana de tu azote. Mire cómo Jesús llama a la enfermedad un azote, porque creo de que eso es la enfermedad, la dolencia, el tumor, eso que sacude y abate a una persona. Y esta mujer, dice la Biblia, que llevaba 12 años, 12. Y allí es cuando no podemos minimizar a Dios, porque muchas veces creemos que porque una enfermedad lleva muchos años, como que para Dios es imposible. No es que esa situación lleva 15 años, 6 años, 10. No, a Dios, para Dios nada es imposible. Dice que había sufrido mucho. Parece ser de que era una mujer de recursos económicos, y ella en su deseo de ser sana fue donde los médicos. Dice que gastó todo lo que tenía, nada le aprovechó. Allá el médico le diría, no hay solución para su enfermedad, ya lo intentamos todo, ya la ciencia termina acá. Pero qué interesante lo que dice la palabra, cuando oyó hablar de Jesús. Cuando oyó hablar de Jesús. Hay un nombre que es sobre todo nombre. Se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Y Dios, en medio de este tiempo que es tan difícil, tan desafiante, está buscando hombres y mujeres que aprendan a mirarlo a Él y a darle el valor que a Él le corresponde como Señor y Rey. Tú puedes estar atravesando un problema, una aflicción, una enfermedad, una mala noticia, cualquier situación, pero quiero decirte algo: cuando Jesucristo entra en escena, Él puede cambiar tu realidad, Él puede cambiar tu familia, Él puede cambiar tu economía, Él puede sanarte de esa enfermedad. Y mire la fe de esta mujer. Esta mujer dijo: si yo pudiera tocar tan solamente su manto, si yo pudiera tocar su manto. Ella dijo: si yo me pudiera acercar a Él, si yo pudiera tocarlo a Él. Y dice la palabra que ella fue y tocó su manto, y enseguida la fuente de la mujer, de su sangre se secó. ¿Cómo podemos usted y yo hoy tocar a Dios? A través de nuestra fe, a través de decirle al Señor: Señor, yo creo,
Yo creo que tú lo puedes hacer. Quizás hay muchas voces alrededor nuestro que nos dice que no se puede, pero hay alguien que te dice: Jesús está pasando por esta iglesia, Jesús está pasando por este lugar, y Jesús con un solo toque, escúchame, un solo toque puede traer sanidad a tu cuerpo, puede traer medicina a tu cuerpo. Y dice la palabra de Dios de que Jesús mira a su alrededor y pregunta: ¿quién me ha tocado? Los discípulos, un poco impresionados, dicen: pero Jesús, mucha gente te rodea, muchos te tocan. Pero Jesús dice: no, hay mucha gente tocándome, pero hay una mujer que tiene fe. Hay mucha gente que se acerca a Dios, pero no tiene la fe para recibir un milagro. Tú, al estar aquí, te estás acercando a Dios, a la palabra, a la iglesia, pero necesitas añadirle una fe para decirle: Señor, yo creo que si tú me tocas hoy, tú puedes obrar un milagro sobrenatural. Y dice la Biblia que la mujer, un poco asustada, se acerca a Jesús. Ella estaba temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había hecho. Pero dice el texto que ella vino y se postró delante de él. Ella primero lo toca y es sana, pero luego viene a él y se postra. Y esto me muestra lo que usted y yo debemos de hacer después de un milagro: ir a Jesús, ser agradecidos, humillarnos delante de él y entregar nuestra vida a Dios. Porque qué triste es la ingratitud de aquellos que se acercan a Dios con fe, reciben un milagro, pero se apartan de Dios. Como aquellos 10 leprosos que Jesús sanó y solo uno vino a dar gracias. Yo conocí a una persona que llegó a la iglesia hace muchos años y llegó con un cáncer. Y resulta de que Dios a esa persona lo sanó del cáncer, y a los 6 meses otra vez estaba en una cantina emborrachándose. ¿Cómo es posible que recibamos un milagro de parte de Dios y luego no lo honremos, no lo valoremos, no le demos gracias y le sirvamos? Dios está buscando no solo fe, sino gratitud, fidelidad, y que le digamos al Señor: Señor, hazlo, porque yo te amo a ti y yo quiero entregar mi vida por completo a ti. Muchas veces lo que causa las crisis o las enfermedades es el propio pecado. Y Dios no solamente quiere quitar de ti la enfermedad, sino el pecado. ¿Recuerda usted aquella mujer que llega corriendo donde Jesús? La vienen persiguiendo. Era una mujer adúltera, la vieron en el acto de adulterio y la iban a apedrear. Y ella corre donde está Jesús. Y dice que Jesús detiene a los que la van a apedrear y les dice: los que sean libres de pecado, que tire la primera piedra. Y nadie lo pudo hacer y se retiraron. Pero luego esta mujer le dice a Jesús: gracias. Jesús, ¿qué le dijo a ella? Yo te perdono, pero vete y no peques más. No se vale nosotros acercarnos a Dios, recibir un milagro y seguir pecando, seguir alejados de Dios. Y quizás hoy hayan personas acá que han venido por primera vez, o los que están conectados en línea, donde quizás la necesidad tuya te atrajo a la iglesia. Y Dios puede obrar. Dios puede obrar. Ahora, en el primer servicio se subió una señora a contar un testimonio del túnel carpiano, que Dios la había sanado de su mano, y era primera vez que venía a la iglesia. Dios puede obrar. Pero qué bonito que después de levantar las manos y contar el testimonio, podamos postrarnos delante de Dios y decirle: Señor, mi vida ahora te pertenece. Dele un fuerte aplauso al Señor por eso.
Y Jesús miró a esta mujer y le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz, queda sana de tu azote. ¿Por qué Jesús habla de salvación? Porque esta mujer se acercaba a Jesús por una necesidad presente. Tenía un flujo de sangre, pero Jesús veía más allá la necesidad de esta mujer. No solo era ser sana de su necesidad actual, sino resolver su necesidad eterna. Y cuando le dice: eres salva, la palabra salvo en el Nuevo Testamento tiene dos connotaciones. En primer lugar, libertad. Eres libre de los azotes de la enfermedad, pero también significa eternidad con Dios. Y el milagro más grande que usted y yo podemos hoy recibir es que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida. Es que usted al salir de este lugar sepa con certeza de que si Dios lo quiere así, usted muere y se va para el cielo. Usted tiene esa certeza hoy, no lo sé. Pero usted tiene que revisar si tiene la seguridad de la salvación. Porque créeme que es más importante una eternidad con Dios que bienestar aquí en la tierra. Y por eso Dios, conociendo todas las cosas, Él sabe, porque Él es eterno, soberano. Y Él sabe que el tiempo que usted y yo vamos a estar en esta tierra es tan pequeño comparado con la eternidad que Él tiene preparado para nosotros. Entonces Dios le dice a esta mujer, y si usted estudia la palabra se da cuenta que es muy frecuente en Jesús, aquellas personas que sanan le dice: eres salvo, eres salvo, eres salva. ¿Por qué? Porque hay una necesidad mayor que aquella que hoy puedes tener, y es la seguridad de que usted y yo, si hoy morimos, nos vayamos para el cielo con Dios por una eternidad. ¿Sabe que la Biblia habla del infierno como habla del cielo? Y dice la palabra de Dios que aquella persona que cree en su corazón y lo confiesa con su boca que Jesucristo resucitó de entre los muertos será salva, porque por fe se recibe la salvación. Pero aquella persona que rehúsa y dice: yo no quiero de Dios, yo no acepto a Jesús, dice, esa persona será condenada. Hay muchas personas que hoy en día rehusan, no oran porque para ellos no es importante tener relación con Dios. No leen la Biblia porque no le hallan valor al texto. No se congregan porque hay otras cosas que son primero. Pero esta mujer entendió algo que usted y yo necesitamos entender. Si oímos de Jesús, vayamos a Él. Démosle el lugar que a Él le corresponde. Porque cuando tú pones a Dios primero, el resto de tu vida se organiza. Porque cuando nosotros le buscamos a Él intensamente y con fe, Dios va a obrar milagros sobrenaturales y poderosos en este tiempo, para tu vida, para tu casa, para tu familia, para todo lo que necesitas, pero que principalmente tu gran milagro sea la salvación. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor por eso? Hola, soy el pastor Samuel Díaz y me alegra grandemente que hayas recibido esta palabra de edificación para tu vida. Si quieres continuar recibiendo estas predicaciones, puedes suscribirte a nuestro canal en YouTube. Allí dale la campanita para notificaciones, así te vamos a anunciar nuevas enseñanzas que van a edificar muchísimo tu vida. Y síguenos en nuestra página web www.samueldiaz.com.co. Dios te bendiga.